La ciudad de Oxirrinco es muy famosa por lo que les voy a contar. A finales del siglo XIX y principios del XX se encontró en excavaciones arqueológicas, había un montón de montículos y parecían como dunas y alrededor de la ciudad, bueno, dunas y por lo que vemos por aquí, ¿no? Pequeñas elevaciones del terreno, y empezaron a excavar por aquí y por allá y se dieron cuenta que en una de ellas en realidad lo que estaba cubriendo era un montón de canastos con papeles, con papiros, con todo tipo de rollos. Claro, la ciudad había sido en época helenística, en esta época que estamos ahora, la tercera ciudad más importante de Egipto y había sido sede administrativa, sede política, es decir, allí había un montón de organismos oficiales, burócratas, políticos y todo tipo de cosas. Es decir, encontraron una, empezaron a mirar en otro y otro igual, bueno, al final resulta que había allí colgado, cuando se deshacían de estos documentos, otros habrán quedado allí, se los apilaban. Bueno, han encontrado allí del orden, hay actualmente censados, contabilizados del orden de 100.000 documentos. El 70% de todos los papiros y documentos de estos tiempos que tenemos actualmente proceden de esta ciudad. Es decir, fue un descubrimiento espectacular, sobre todo porque despertó muchas ilusiones. Es decir, la primera vez que el primer año que fueron de campaña a excavar, entre el montón de documentos que sacaron de allí, la mayor parte, solo el 10% de lo que se ha encontrado son obras literarias, tragedias, obras perdidas, etc. El resto pues es de todo: códigos, edictos, registros, correspondencia oficial, tasas, impuestos, censos, solicitudes, solicito a la autoridad, pagos, inventarios, incluso horóscopos, correspondencia privada, todo tipo de documentos, no obras literarias. Pero en la primera excavación, la primera campaña, cuando iban en verano, se lo llevaban todo a Oxford y después ahí durante el invierno lo clasificaban, lo limpiaban en un perfecto estado de conservación, cubierto completamente de arena. Los papiros, hombre, no siempre intactos, pero aparecen algunos. Este es uno de ellos. Claro, en la primera excavación se encontraron restos, es decir, fragmentos, trozos de algunas de las obras famosas de los grandes clásicos y algunas que estaban perdidas y claro, se despertó la ilusión. Ya se adivinaba el volumen de cosas que podían encontrar allí y había una posibilidad importante de encontrar los textos, si no los originales, copias de las grandes tragedias perdidas de la antigüedad, de las grandes obras o incluso de otras, o sea, de algunas de las que tenemos trozos incompletos, incluso de otras que no se conocían. Al final esto no se ha cumplido, es decir, este sueño no, o por lo menos no se ha cumplido todavía. Aún así han aparecido poemas de Píndaro, fragmentos de Safo, grandes fragmentos de Eurípides, buena parte de obras de Sófocles, incluso un epítome. Un epítome es un resumen, una especie de, no es un abstract exactamente, pero una especie de resumen de contenidos de 7 de los 107 libros perdidos de Libia. De todos estos autores de la antigüedad, bueno, en la clase de la biblioteca ya intentamos ilustrar algunas cosas, pues ha llegado lo que ha llegado. La cifra que tenemos ahí actualmente es ridícula. En el caso de los 3 tragediógrafos famosos, que solo nos han llegado 7 u 8 obras de cada uno, una decena aproximadamente, sabíamos que habían escrito cada uno más de 100. Ya les mostré en otra de las clases cientos de tragediógrafos y de comediógrafos famosos que habían dejado escritas sus... Y así con todo, con los poemas, con libros de historia, con libros de lo que hoy llamamos antropología o sociología o algo así, descripción de pueblos bárbaros a cargo de Heródoto, mucha gente. Ya citamos libros de Aristarco de Samos, donde se hablaba de las... Bueno, Dios sabe lo que se ha quedado por el camino. El caso es que aquí, pues eso, despertó mucha expectativa a principios del siglo XX, porque habían aparecido trozos de obras de los clásicos y no, actualmente esto no ha ocurrido. Sí se han encontrado, por ejemplo, trozos de comedias de Menandro, el comediógrafo más famoso de Atenas, en los tiempos de Platón, aquel fenómeno que llamamos la nueva música, y otros fragmentos, pero en fin, esto es lo que hay hasta el momento. Lo que pasa con esta ciudad es que está separada de los canales, perdón, del curso principal del río Nilo, es decir, está alimentada por canales, llegaba hasta allí el agua y todo, pero no participaba de las crecidas periódicas. Y ya saben lo que ocurre en el Nilo, sube el agua periódicamente, cada año baja, se inunda, se aprovecha para regar y todas esas cosas.
decir, no es de las ciudades directamente situadas a lo largo del Nilo que vertebra todo el Egipto, sino que está a una cierta distancia y toda el agua que llegaba allí, incluso navegación y todo, transporte, pues era a través de canales que había que mantenerlos. De modo que después de en la invasión árabe de 641, que es cuando ya la ciudad desapareció del control occidental de los europeos, se dejó de limpiar el canal, no se tuvieron los cuidados oportunos que se habían estado teniendo durante siglos, limpiarlo periódicamente y comprobar aquello, y al final las crecidas y las subidas dejaron de alimentar el agua. Oxirrinco, bueno, al final fue abandonada. Cuando los canales se secaron por falta de cuidados, la capa freática que tenían, aguas subterráneas, etcétera, se secó y aquello nunca más prosperó. La arena después de este episodio cubrió la ciudad por completo y estuvo durmiendo el sueño de los justos pues hasta que fue descubierta, más de un milenio. Bueno, los papiros ya se lo he comentado, estaban por todas partes. En determinadas zonas alrededor de la ciudad, por el desierto, han ido encontrando. Actualmente hay unos 100.000 fragmentos. Se han traducido, se han ensamblado textos completos a partir de muchos fragmentos que han aparecido. Este es uno de tantos, aquí tienen otro. Y no es que estén intactos siempre, pero claro, el estado de conservación de lo que hay pues es impecable. Ya les gustaría a los arqueólogos y a quienes estudian todas estas cosas pues tener siempre ejemplares como los que estoy mostrando aquí. Estas son fotos de principios de siglo, con las primeras excavaciones. Muchas se hacían así, la tumba de Tutankamón y otros muchos en aquellos tiempos igual, mucha mano de obra. Hoy se hacen las cosas con mucho más cuidado, con más rigor. Claro, esto también son yacimientos enormes, ciudades enteras. Estos son los trabajadores, aquí los vemos desenterrando. Bueno, en las películas también se ve, Indiana Jones y eso, cuando están abriendo la tumba del faraón, pues allí hay a lo mejor 200 obreros todos sacando capazos para arriba y para abajo. De Oxirrinco, bueno, si les tengo que decir, en realidad el yacimiento al completo no se ha excavado nunca, porque como pasa en muchos casos, buena parte de la ciudad antigua está bajo el casco actual. Estos son Grenfell y Hunt, los primeros descubridores, los de la primera campaña que encontraron aquellos textos y después prosiguieron durante las siguientes décadas desenterrando documentos. Ahí se encontraron tanto copias conocidas de obras que ya teníamos de los griegos y otros, pero en mejores versiones, en mejores traducciones. Igualmente se han encontrado otras obras previamente desconocidas, aunque claro, el sueño de recuperar las tragedias clásicas perdidas de los grandes, de los famosos de la antigüedad, pues eso no se ha cumplido. La ciudad, por supuesto, tenía un hipódromo, tenía termas, como todas las ciudades romanas, grandes termas y lujosas. Tenía un gimnasio, tenía 2 pequeños puertos y tenía también un teatro con cabida para 11.000 espectadores. Aquí vemos un plano de la ciudad, las excavaciones, esto parece un teatro. Los cementerios también dan en muchas ocasiones, están situados extramuros, más allá de las murallas, de la importancia de la ciudad, lo grandes que son, el tipo de estatuas o el tipo de enterramiento que hay. Cuanto más importante una ciudad, claro, mayores necrópolis y más lujosas tiene. Por hacernos un poco una idea de cómo pudo haber sido en estos tiempos. Y este es el teatro, tenemos la planta, el estado de conservación, pues se lo pueden imaginar. Estos son reconstrucciones virtuales que se han hecho de las medidas que tenía el teatro, se conocen cosas, hay restos. Con frecuencia lo que son muchas veces lo único que queda en pie de muchas de estas ciudades, ya verán algunas, pues es precisamente la escena, o no tan frecuentemente la escena, pero a veces también, pero sobre todo las gradas. Otras están excavadas o no, pero en muchos otros casos no queda nada, se desentierra, tú ves ahí la planta, ves las piedras que estaban allí. Esto es una reconstrucción virtual de un teatro para 11.000 espectadores, considerable, teatro romano. Nada que envidiar, ninguna de las grandes ciudades de la antigüedad. Aquí vemos una escena con 2 pisos, aquí detrás están los cuartos
los actores, los cantantes en la escena, músicos. Ya saben que también había decorados, telas pintadas, que se cambian, incluso estructuras giratorias, como eran paneles con tres lados, ¿no? Vimos una vista aérea mejor. Sí, son unos edificios completos en sí, dedicados a ese fin. Y están por todas partes.